Despidió a una madre soltera por llegar tarde al trabajo y luego recibió una llamada del director general. Le temblaban las manos mientras empujaba la pesada puerta de cristal, con el corazón aún acelerado por las prisas de la mañana. El reloj de la pared le devolvió la mirada. Eran las 9:75 am. Solo 5 minutos de retraso, pero para Melissa, una madre soltera que tenía que lidiar con demasiadas cosas a la vez, esos 5 minutos le parecían el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Melissa había empezado el día como cualquier otro. Se había levantado antes del amanecer. Había despertado a su hijo Ethan, de 6 años, que aún dormía. Le había vestido y le había preparado el desayuno con la esperanza de que se lo comiera de camino a la guardería. El tráfico era implacable y se extendía como una serpiente de luces rojas de freno por toda la ciudad. Cuando se despidió de Ethan con un abrazo y le prometió que lo recogería a tiempo, ya sentía una opresión en el pecho por la preocupación. Sabía que iba con poco tiempo. Caminó rápidamente hacia su estación, rezando para que nadie se hubiera dado cuenta. Pero su jefe, el señor Carson, ya estaba de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho, como un juez esperando un veredicto de culpabilidad. Sus finos labios se curvaron en una expresión entre una sonrisa burlona y una mueca de desprecio mientras sus ojos se clavaban en ella. Vaya, mira quién ha decidido aparecer, dijo en voz alta, lo suficiente como para que todos se volvieran a mirar. 5 minutos tarde, Melissa. Otra vez. Se le hizo un nudo en la garganta. Quería explicarle lo de la guardería, el tráfico, los cientos de pequeños obstáculos que parecían alinearse contra ella cada mañana. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta, enredadas con el orgullo y la vergüenza. Lo siento, susurró, con voz apenas audible. No volverá a pasar. Carson se acercó, el sonido de sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de baldosas. Eso es lo que dijiste el mes pasado y el mes anterior. Las excusas no mantienen este negocio en marcha. Ya conoces nuestra política. Tolerancia cero. Los compañeros de trabajo de Melissa se movieron incómodos. Podía sentir sus miradas sobre ella, no con reprobación, sino con silenciosa compasión. Había forjado amistades allí, frágiles lazos nacidos de turnos compartidos y horas extras hasta altas horas de la noche. Conocían su historia. Sabían que no era descuidada, solo estaba agotada por las exigencias de ser madre y sostén de la familia. Por favor, señor Carson, intentó de nuevo con la voz entrecortada. Estoy haciendo todo lo que puedo. Acabo de dejar a Ethan y... Él la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Ahórrate el discurso. Las reglas son las reglas. Si no puedes respetarlas, quizá este no sea tu lugar. La sala se quedó en silencio. Incluso el ruido de la impresora en la esquina pareció desvanecerse. Melissa se quedó paralizada, con la cara ardiendo. Pensó en el alquiler, en las facturas atrasadas, en los zapatos pequeños que a Ethan le habían quedado pequeños la semana anterior. Cada parte de su ser suplicaba clemencia, pero podía ver en los ojos de Carson que no la obtendría. «Entrega tu placa», dijo con tono seco. «¿Ya has terminado aquí?» Su pecho se derrumbó bajo el peso de esas palabras. Terminó aquí. Despedida. En 5 minutos. Lentamente se desabrochó la placa, con los dedos entumecidos, y la puso en la mano de él. Por un momento, miró alrededor de la sala, a los compañeros que no la miraban a los ojos, al suelo que había pisado miles de veces antes. Este lugar había sido su frágil salvavidas, y ahora ya no existía. Mientras salía, las conversaciones a sus espaldas se fueron apagando, como susurros llevados por el viento. Captó algunos fragmentos. No está bien. Tiene un hijo.
Carson ha ido demasiado lejos, pero ya nada importaba. La pesada puerta se cerró detrás de ella, aislándola de la única estabilidad a la que había logrado aferrarse. El coche de Melissa estaba en el aparcamiento, con el sol de la mañana reflejándose en el parabrisas. Se subió y agarró el volante con fuerza, con los nudillos blancos y respirando entrecortadamente. Durante un largo rato, no se movió. No podía. Pensó en la sonrisa de Ethan esa mañana, en cómo le había saludado con la mano desde la puerta de la guardería. Pensó en sus cereales favoritos esperando en el armario, en el aviso del alquiler pegado en la nevera, en las facturas que se acumulaban en la encimera. Y pensó en los ojos fríos de Carson, inflexibles y despiadados. Las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas, calientes e implacables. El mundo fuera de su ventana seguía bullicioso, con coches entrando y saliendo, gente apresurándose para ir al trabajo. Pero dentro de ese coche, el tiempo parecía haberse detenido. Melissa estaba sola, con miedo, con ira, con la aplastante incertidumbre de lo que vendría después. Y aunque aún no lo sabía, la historia apenas estaba comenzando. El señor Carson se enorgullecía de ser un hombre de orden. En su mente, las reglas no eran solo directrices, eran leyes. Se mantenía erguido detrás del mostrador, con una postura rígida, como si el peso de la autoridad descansara únicamente sobre sus hombros. Los empleados a su cargo sabían que cuando Carson hablaba, no se discutía, no se cuestionaba, se obedecía. Aquella mañana, cuando la figura de Melissa desapareció tras las puertas de cristal, los labios de Carson se apretaron en una línea fina y satisfecha. Creía que había hecho lo correcto, que despedirla era una prueba de su compromiso con la disciplina. Para él, la impuntualidad, por pequeña que fuera, era un virus. Si no se controlaba, se propagaría y envenenaría al equipo. Ella conocía las reglas, murmuró entre dientes, pero lo suficientemente alto como para que los empleados más cercanos pudieran oírlo. Si la dejo salirse con la suya, ¿qué va a impedir que los demás hagan lo mismo? Las palabras sonaron como un disparo de advertencia. Todos se quedaron en silencio. Bajaron la cabeza. Los dedos tecleaban nerviosamente y el zumbido de la maquinaria llenó el vacío que antes ocupaba la voz de Melissa. Algunos empleados intercambiaron miradas cuando Carson no miraba, enviándose mensajes silenciosos. No les había gustado lo que habían visto, pero hablar significaba arriesgar sus propios puestos de trabajo. Carson echó un último vistazo a la planta, como desafiando a cualquiera a que lo desafiara, y luego se retiró a su oficina. La puerta se cerró con un clic firme, amortiguando el zumbido del lugar de trabajo. Se aflojó la corbata, se sentó en su silla de cuero y se recostó con un suspiro. Para él, el liderazgo significaba control, y el control se mantenía mediante el miedo. Sin embargo, incluso en su soledad, el eco de la súplica de Melissa seguía resonando en el aire. Su voz suave, tensa y desesperada, tiraba débilmente de los confines de su memoria. Por un momento, su compostura vaciló. Recordó otra ocasión, años atrás, cuando su propio padre había sido despedido de un trabajo, también por llegar tarde. La familia había pasado apuros durante meses, viviendo de comida enlatada y de la bondad de los demás. Carson apretó la mandíbula y apartó ese recuerdo de su mente. Eso era debilidad. Eso era el pasado. No iba a permitir que los sentimientos interfirieran ahora. Fuera de su oficina, el ambiente era diferente. Los compañeros de trabajo de Melissa susurraban en voz baja cada vez que se cerraba la puerta de Carson. Hablaban de su hijo, Ethan, de las largas horas que ella había trabajado para pagar las facturas, del agotamiento que se reflejaba en su rostro durante los turnos de noche. Había ira, pero estaba mezclada con miedo. Todos habían visto lo que le había pasado a Melissa. Ninguno quería ser el siguiente. No se lo merecía, murmuró uno de ellos, mirando nerviosamente hacia la puerta de la oficina. ¿5 minutos?
Vamos, eso no está bien. Baja la voz, le respondió otro en un susurro. Ya sabes cómo es. A la hora del almuerzo, la historia se había extendido por todos los rincones del departamento. Lo que Carson veía como una demostración de autoridad, su equipo lo veía como crueldad. Cada vez que miraban el escritorio vacío donde antes trabajaba Melissa, sentían remordimientos. Nadie había dicho nada. Nadie la había defendido. Carson salió más tarde, sereno y compuesto, comportándose como si nada hubiera pasado. Para él era solo otro día más, otro problema resuelto. Atravesó la oficina con paso firme, con la mirada aguda, buscando cualquier signo de desobediencia. Los empleados se enderezaron en sus sillas, fingiendo estar absortos en sus tareas. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, pero bajo esa quietud forzada ardía el resentimiento. Carson no podía verlo, o tal vez se negaba a hacerlo, pero su decisión había plantado una semilla. Los empleados que antes toleraban su dureza ahora lo veían de otra manera. Susurraban sobre él en las salas de descanso, se llevaban su inquietud a casa y se preguntaban cuánto tiempo pasaría hasta que les tocara a ellos. Para Carson era una victoria. Creía que había reforzado su control sobre el equipo, pero, en realidad, cada decisión severa no hacía más que debilitarlo. Lo que no se daba cuenta era que la marcha de Melissa no solo había sacudido a su personal, había llamado la atención de alguien muy por encima de él, alguien cuyo teléfono pronto sonaría con una noticia que pondría su mundo patas arriba. El aire de la oficina se sentía más pesado tras el repentino despido de Melissa. Su ausencia no era solo una silla vacía, era una herida que todos podían ver, aunque nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. Aún así, los rumores se propagaban como el humo por los pasillos, llegando a todas las salas de descanso y cubículos. A media tarde, la historia ya había cobrado vida propia. Algunos empleados habían presenciado el arrebato de Carson. Otros lo habían reconstruido a partir de relatos apresurados. Los detalles se difundieron rápidamente. La desesperada disculpa de Melissa, el despido tajante, la entrega de la tarjeta de identificación como un golpe final. Con cada relato, la incredulidad crecía. Llegó 5 minutos tarde, susurró un empleado mientras se servía café. 5 minutos, eso es todo. Y ni siquiera la escuchó, respondió otro, mirando nerviosamente hacia la puerta cerrada de la oficina donde estaba Carson. Simplemente la despidió en el acto, como si no importara. La sala de descanso se quedó en silencio cuando alguien añadió, «Está criando a un niño sola. ¿Lo sabíais?» Todos asintieron con la cabeza. Todos habían oído hablar de Ethan de alguna manera. Cuando la llevaba a la guardería, las noches en vela, los cupcakes de cumpleaños que trajo una vez. Melissa no era una empleada más. Era una madre que se esforzaba por dar lo mejor de sí misma, y eso hacía que lo sucedido fuera aún más doloroso. De vuelta en la oficina, su escritorio seguía intacto. En una esquina aún estaba la taza de café con las letras descoloridas que decían «La mejor madre del mundo». Junto a ella había una nota adhesiva con recordatorios escritos con su cuidadosa letra. Verla inquietaba a todos los que pasaban por allí. Era como si Melissa hubiera desaparecido en mitad de una frase, con su vida arrancada de raíz ante ellos y dejando atrás solo pequeños fragmentos de su lucha. Carson, sin embargo, parecía ajeno a todo. Se movía con su habitual arrogancia, convencido de que el silencio era sinónimo de respeto. Lo que no se daba cuenta era que el silencio a menudo significaba otra cosa, miedo mezclado con una rebelión silenciosa. Su equipo ya no lo veía como un líder, lo veían como un tirano, impredecible y peligroso. Durante la calma de la tarde, cuando los teléfonos habían dejado de sonar y los teclados ya no repiqueteaban con tanta urgencia, un pequeño grupo se reunió cerca de la fotocopiadora. Hablaban en voz baja, el zumbido constante de la máquina disimulaba sus palabras.
No es la primera vez, susurró uno de ellos. ¿Recuerdas cuando despidió a Tom? Lo mismo. Llegó tarde después de una cita con el médico. Y Jenna, añadió otro. La sancionaron por salir 5 minutos antes para coger el autobús. Lleva años haciendo esto. El grupo intercambió miradas inquietas. Todos sabían la verdad. Carson se alimentaba del poder. Había construido su autoridad sobre el castigo, creando una cultura en la que los errores se castigaban con humillación. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la gente no solo estaba inquieta, estaba enfadada. Alguien sugirió, casi en un susurro, quizá deberíamos denunciarlo. La idea flotaba en el aire como un pensamiento prohibido. ¿Denunciar a Carson? El riesgo era enorme. Tenía contactos, o al menos le gustaba aparentar que los tenía. La mayoría de los empleados daban por hecho que las quejas nunca pasarían de su escritorio. Pero la historia de Melissa había tocado la fibra sensible. No solo era injusto, era cruel. Recursos humanos no hará nada, murmuró uno de ellos con amargura en la voz. Probablemente los tiene comiendo de su mano. ¿Y entonces qué?, preguntó otro. ¿Nos quedamos aquí sentados y dejamos que vuelva a pasar? El silencio que siguió lo dijo todo. Nadie quería dar el primer paso, pero la inquietud se extendía. El despido de Melissa no era solo una tragedia personal, se había convertido en un espejo que obligaba a todos a ver lo vulnerables que eran en realidad. Si le había pasado a ella, le podía pasar a cualquiera. A medida que avanzaba el día, la gente salía de la oficina con pasos más pesados. Las conversaciones continuaban en los aparcamientos, en los coches, en mensajes de texto que se intercambiaban hasta altas horas de la noche. La ira crecía, pero también la sensación de impotencia. Sin embargo, en algún lugar de ese mar de resentimiento silencioso, se estaba gestando una decisión. Un empleado, anónimo y desconocido, no estaba dispuesto a dejar pasar esto esta vez. La llamada que harían, aunque en secreto, pronto resonaría en los niveles más altos de la empresa. Y mientras Melissa estaba sentada en su casa esa noche, mirando la sonrisa de su hijo al otro lado de la mesa y preguntándose cómo decirle la verdad, ya se había lanzado la primera piedra. La historia de su despido ya no se limitaba a rumores. Estaba en camino de convertirse en algo mucho más fuerte. Melissa estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té ya fría. El zumbido del frigorífico llenaba el silencio, solo roto por el sonido de su hijo, Ethan, que tarareaba suavemente en la habitación contigua mientras apilaba bloques de juguete. El ritmo normal de su juego contrastaba cruelmente con la tormenta que se desataba en su interior. No dejaba de mirar el papel doblado que tenía delante, la carta de despido que Carson le había entregado. Era solo una hoja, pero le parecía que pesaba 100 kilos. Había pasado toda la noche pensando en qué decirle. Ethan solo tenía 6 años. Era demasiado pequeño para entender la palabra despido, pero lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que algo iba mal. No podía dejar que viera el miedo que le oprimía el pecho. Tenía que sonreír, tenía que ser fuerte, aunque por dentro se sintiera como un cristal a punto de romperse. ¿Mamá? La vocecita de Ethan la sacó de sus pensamientos. Entró en la cocina con paso vacilante, aferrando un bloque rojo como si fuera un tesoro. Sus ojos grandes, tan parecidos a los de ella, la observaban con atención. ¿Por qué estás triste? Melissa se enderezó y esbozó una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. No estoy triste, cariño, solo cansada. Él se subió a la silla junto a ella y dejó el bloque sobre la mesa. ¿Has trabajado mucho hoy? Ella dudó, con la verdad presionándole los labios. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía explicarle que, por llegar tarde, solo 5 minutos, alguien había decidido que ya no merecía el trabajo que les permitía mantener su pequeño apartamento, su comida, su vida? Ethan dependía de ella.
La idea de que su inocencia se derrumbara bajo el peso de las luchas de los adultos le partía el corazón. Sí, dijo ella en voz baja, apartándole el pelo. Hoy el trabajo ha sido un poco duro. Él se apoyó en su brazo y su calor la ancló al momento. Pero sigue siendo mi superhéroe. Se le hizo un nudo en la garganta. Giró rápidamente la cara para que él no viera las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Para él, ella era inquebrantable. Para él, ella era la fuerza. Y no podía soportar decepcionarlo. La cena fue tranquila. Le puso delante un plato de macarrones con queso, su plato favorito, aunque ella apenas tocó la comida. Ethan habló de la escuela, de un dibujo que había hecho de un cohete espacial, de que quería ser astronauta algún día. Ella le escuchaba, asintiendo, riendo en los momentos adecuados, pero su mente seguía volviendo a la notificación de desahucio pegada en la nevera. El alquiler vencía en menos de 2 semanas. Sin su trabajo, ¿cómo lo pagaría? Cuando Ethan finalmente se durmió, acurrucado bajo su manta de superhéroes, Melissa volvió a sentarse a la mesa. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared, cada segundo burlándose del tiempo que le quedaba. Extendió las facturas: electricidad, agua, alquiler, cada una de ellas un obstáculo que ahora le resultaba imposible superar. Por un momento, la desesperación la invadió por completo. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todos los momentos perdidos con Ethan, habían sido por este trabajo, por esta frágil estabilidad. Y con una sola decisión despiadada, Carson se lo había quitado todo. Pero bajo el dolor brillaba una chispa de ira. ¿Por qué había sido tan cruel? ¿Por qué su dedicación no había significado nada al final? Melissa se secó la cara y se sentó más erguida. No era débil y no podía permitirse serlo. Ethan contaba con ella. De alguna manera, tenía que encontrar una salida. Cogió el teléfono y empezó a buscar ofertas de trabajo hasta que se le nubló la vista. Envió solicitudes al vacío, aferrándose a la esperanza de que algo, cualquier cosa, saliera bien. Cada solicitud era como lanzar un mensaje en una botella al mar infinito. El cansancio acabó por vencerla, pero antes de cerrar los ojos, se hizo una promesa en silencio a sí misma y a Ethan. Encontraré una solución, siempre lo hago. Melissa aún no lo sabía, pero mientras estaba sentada en su cocina, rodeada de facturas y miedo, su historia ya había traspasado las paredes de su casa. La decisión que había tomado Carson estaba provocando ondas en lugares que ella no podía ver. Y pronto, esas ondas volverían en forma de ola. Una ola que lo cambiaría todo. Priya miró fijamente el escritorio vacío donde aún estaba la taza con la inscripción «La mejor madre del mundo», y algo en su interior finalmente se rompió. Esperó a que el pasillo se despejara, luego sacó su teléfono y abrió la línea de ética de la empresa. Su dedo se detuvo. Pensó en los ojos rojos de Melissa y en el silencio que se había apoderado de la habitación cuando Carson le pidió la tarjeta de identificación. Respiró hondo y comenzó a escribir. No podía esperar más. Me llamo Priya. Quiero denunciar a nuestro jefe de turno, el señor Carson. Ha despedido a Melissa por llegar 5 minutos tarde. Ella tiene un hijo en la guardería. No es la primera vez que ocurre. El cuadro de texto parpadeó. Añadió fechas y nombres, adjuntó los correos electrónicos con los horarios y subió una foto de la hoja de normas. No adornó nada. Los hechos eran contundentes. Pulsó enviar. Apareció un número de confirmación. Lo copió en sus notas y guardó el teléfono. Al otro lado de la ciudad, la queja llegó a una bandeja de entrada supervisada por el equipo de cumplimiento. Un especialista llamado Aaron abrió el archivo, echó un vistazo a los detalles y se inclinó hacia adelante cuando vio la nota sobre incidentes anteriores. Marcó el ticket como urgente y lo reenvió a Recursos Humanos y a la oficina ejecutiva. En la suite ejecutiva,
El mensaje sonó en la pantalla de la asistente del director ejecutivo. Sofía tenía un rostro tranquilo que inspiraba confianza y una memoria para los nombres que nunca fallaba. Leyó la queja y sintió una punzada de ira que la sorprendió. Respondió a Aaron. Sofía escribió: Gracias. Por favor, adjunte los registros de asistencia del último año y cualquier despido gestionado por el señor Carson. Informaré al señor Harrington. Imprimió la queja, la guardó en una carpeta y programó una reunión en la agenda del director general. Él prefería los hechos a los dramas. De vuelta en la oficina, Priya siguió trabajando. No le dijo a nadie lo que había hecho. Observaba las puertas, esperando que Carson saliera furioso en busca de alguien a quien castigar. Pero no lo hizo. No tenía ni idea de que le habían puesto el oído. Recursos Humanos comenzó a sacar archivos. Lila, de RRHH, abrió los registros de asistencia y frunció el ceño al ver la lista de informes. Muchos eran de minutos, no de horas. Varios mostraban críticas muy positivas. Vio el nombre de Tom y el de Jenna y otros que se habían marchado de repente. Las líneas formaban un rastro desagradable. Aaron la llamó. Le dijo: Solicitaré los registros del reloj y las entradas de las cámaras para las fechas indicadas. Si los despidos fueron repentinos, las imágenes mostrarán cómo fueron los encuentros. Lila dijo: Hazlo. Comprueba también si Melissa solicitó alguna adaptación para el horario de la guardería. Abrió el expediente de Melissa. Había una nota de hacía 3 meses. Melissa había solicitado un cambio de turno los martes para adaptarse al horario de la guardería. La solicitud había sido denegada con una sola línea. Imposible. Sofía entró en la oficina del señor Harrington con la carpeta y esperó a que él levantara la vista. Él le preguntó: ¿Es urgente? Ella respondió que sí y dejó la queja sobre su escritorio. Él la leyó en silencio. Sus ojos se entrecerraron al leer la frase «Tolerancia cero». Cerró la carpeta y dijo: Concierta una reunión con Recursos Humanos para mañana por la mañana. Trae los registros de asistencia y cualquier queja anterior contra este gerente. Priya volvió a casa en autobús y observó cómo pasaban las calles. Pensó en Ethan sin saber su nombre. Imaginó una mochila colgada de un gancho y una estrella de papel encima. Se susurró una promesa a sí misma: diré la verdad. Esa noche, Melissa lavaba los platos y sentía dolor en los hombros, sin saber que un fino hilo de esperanza ya se extendía hacia ella. Arropó a Ethan en la cama, le dio un beso en la frente y apagó la luz. En otra parte de la ciudad, las impresoras zumbaban, los correos electrónicos se movían y una puerta en la última planta se cerró con un clic tras la decisión de investigar más a fondo. La investigación no tenía titular, tenía impulso. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas de la planta ejecutiva. El señor Harrington, el director general, entró en su oficina antes de lo habitual. Se movía con una autoridad tranquila, de la que no proviene de dar órdenes a gritos, sino de décadas de liderazgo mesurado. Su asistente, Sofía, ya lo estaba esperando con una gruesa carpeta. «Buenos días», dijo, colocándola sobre su escritorio. «Esta es la queja que le mencioné ayer. Recursos Humanos ha preparado los documentos justificativos». Se sentó, se ajustó las gafas y abrió la carpeta. La primera página era el informe enviado a través de la línea de ética. Sus ojos se movieron con firmeza por las palabras. Despedida por llegar 5 minutos tarde. Madre soltera. Patrón de despidos. No se concedió apelación. Apretó la mandíbula. Pasó a los registros de asistencia. Cada hoja contaba la misma historia. Empleados sancionados por llegadas tardías medidas en minutos. Despidos que parecían más una cuestión de control que de rendimiento. Se detuvo en el expediente de Melissa. Su historial mostraba una fiabilidad constante, evaluaciones de rendimiento encomiables y una sola nota sobre el horario de la guardería.
La denegación de su solicitud era seca, casi despectiva. ¿Se ha confirmado?, preguntó con voz aguda. Sí, respondió Sofía. Hemos verificado las marcas de tiempo con los registros de entrada al edificio. HH también ha comprobado las imágenes de las cámaras. Coinciden con la denuncia. El historial de Carson muestra una serie de despidos en circunstancias similares. Silencioso pero frecuente. Harrington se recostó en su silla y el silencio se hizo denso en la habitación. Durante un largo rato no dijo nada. Pensó en los valores de la empresa, palabras cuidadosamente impresas en carteles y repetidas en las reuniones. Integridad, compasión, respeto. Palabras vacías si los líderes las ignoraban. Convoca una reunión con Carson, dijo finalmente. Quiero verlo en mi oficina hoy mismo. Sofía asintió y hizo la llamada. Abajo, el ambiente seguía tenso. Carson se pavoneaba por el departamento, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Creía que ayer había sido una victoria, otro ejemplo de cómo su disciplina mantenía el orden. Los empleados lo miraban pasar, algunos con resentimiento, otros con miedo. Ninguno de ellos sabía que el director general tenía ahora su expediente en las manos. En la suite ejecutiva, Harrington siguió revisando. Pidió a Laila, de Recursos Humanos, que se uniera a la reunión. Ella llegó con más documentos, entrevistas de salida de antiguos empleados, notas sobre gestión estricta y menciones a humillaciones. Harrington leyó cada uno de ellos con creciente desaprobación. ¿Por qué no se ha informado antes de esto?, preguntó. Lila dudó. Señor, se registraron quejas, pero Carson solía justificarlas alegando que se ajustaban a la política. Insistía en que llegar tarde era una muestra de falta de respeto hacia el equipo. Sin pruebas directas, parecía una cuestión de estilo de gestión. Los ojos de Harrington brillaron. El estilo de gestión no significa crueldad. Si se está utilizando la política como arma, eso es un fallo de supervisión. La sala se quedó en silencio. Lila se movió incómoda, dándose cuenta de lo mucho que había dolido. Harrington cerró la carpeta y la golpeó una vez, un gesto que indicaba que había tomado una decisión. Mientras tanto, Melissa estaba sentada en la mesa de su cocina, ajena a todo esto. Estaba rellenando otra solicitud, con los lápices de colores de su hijo esparcidos a su alrededor. Para ella, la empresa ya le había dado la espalda. No podía imaginar que el hombre que estaba en lo más alto estuviera leyendo su nombre en ese preciso momento. De vuelta en la sede, Carson finalmente recibió la llamada. La voz de Sofía era educada pero firme. El señor Harrington desea verle inmediatamente. Por primera vez en mucho tiempo, Carson sintió una punzada de inquietud. Se enderezó la corbata y ensayó mentalmente lo que iba a decir. Creía que podía justificarlo todo. La política, el orden, las normas. Las había utilizado como escudo durante años. Lo que no sabía era que, esta vez, no le protegerían. Al entrar en el ascensor, los empleados intercambiaron miradas. Los susurros se reavivaron. No sabían qué estaba pasando, pero intuían que algo había cambiado. Algo era diferente. En la última planta, Harrington estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Detrás de él, la carpeta estaba abierta, con el nombre de Melissa en negrita en la parte superior. Su voz era tranquila cuando habló, pero había acero en ella. Que entre. El escenario estaba listo. El reinado del miedo de Carson estaba a punto de enfrentarse al peso de la responsabilidad. Y la historia de Melissa, que parecía haber terminado en desesperación, comenzaba a dar un giro. Melissa estaba doblando el pijama de Ethan en el sofá cuando su teléfono vibró. Casi lo ignoró, pensando que era otro correo electrónico de rechazo, pero el número no le resultaba familiar. Pulsó el botón de responder con vacilación. «Hola». Una voz tranquila y autoritaria respondió. «¿Es Melissa Carter?»
Sí, dijo ella con un nudo en la garganta. Soy David Harrington, director ejecutivo de Grayson Enterprises. Quería disculparme personalmente por cómo la trataron ayer. Por un momento, Melissa pensó que se trataba de una broma cruel. ¿El director general? Repitió, incrédula. Sí, confirmó él con amabilidad. He revisado lo sucedido. Me ha impactado mucho lo que he leído en los informes. Quiero que sepa que lo ocurrido no refleja los valores de nuestra empresa. Melissa se hundió en el sofá, aferrándose al teléfono. No esperaba disculpas de nadie con poder, y mucho menos del hombre que dirigía la empresa. Intentó articular palabra, pero la emoción le oprimía la garganta. Yo no sé qué decir. No diga nada, respondió Harrington. Ya ha soportado bastante. Lo que quiero es escuchar su versión, con sus propias palabras. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo mañana en la sede central? Yo me encargaré de concertar la hora. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Sí, por supuesto. Gracias. Melissa, dijo él con voz firme, por favor comprenda que su trabajo nunca fue algo prescindible. Las personas son el corazón de esta empresa. Debemos tratarlas con dignidad. Lamento que no haya sido así en su caso. Cuando terminó la llamada, Melissa se quedó paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja. Una ola de alivio la invadió, mezclada con confusión. ¿Cómo había llegado su historia a la oficina de la dirección? ¿Quién se había preocupado lo suficiente como para enviarla? Pensó en sus compañeros de trabajo, en sus miradas inquietas, en sus murmullos de indignación. Alguien había hablado por ella. Esa noche, se preparó para la reunión como si fuera una entrevista de trabajo. Se puso su blusa más limpia, planchó sus pantalones y escribió todo lo que quería decir. No estaba segura de si la llamada del director general significaba que recuperaría su trabajo, pero el simple reconocimiento ya le parecía un salvavidas. Por primera vez desde las crueles palabras de Carson, se sintió vista. Mientras tanto, en su oficina, Harrington revisó el caso de nuevo. Había leído docenas de quejas a lo largo de los años, pero algo en la de Melissa le llamó la atención. Quizás era la imagen de una madre soltera castigada por intentar mantener a su familia. O quizás era la silenciosa constatación de que, si los líderes permitían la crueldad en los niveles más bajos, ésta corrompía todo lo que había por encima. No solo estaba protegiendo a una empleada, estaba protegiendo el alma de su empresa. Llamó a Sofía a su oficina. Asegúrate de que la sala de conferencias esté lista mañana y busca a alguien que cuide de su hija si lo necesita. Ninguna madre debería tener que elegir entre contar su historia y cuidar de su hija. Sí, señor, respondió Sofía, sintiendo un respeto aún mayor por él. A la mañana siguiente, Melissa atravesó las mismas puertas de cristal por las que había salido llorando. Pero esta vez no se dirigía hacia la mirada severa de Carson. La acompañaron arriba, pasando por paredes pulidas y pasillos silenciosos, hasta la última planta que nunca había imaginado ver. Le temblaban las manos, pero mantuvo la cabeza alta. Harrington la recibió con una cálida bienvenida y se puso de pie al entrar ella. Melissa, dijo extendiendo la mano, gracias por venir. Su voz temblaba, pero encontró fuerzas. Gracias por llamarme. Él le indicó que se sentara. Por favor, quiero saberlo todo. No hay ningún detalle que sea insignificante. No se trata solo de lo que pasó ayer. Se trata de asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Melissa respiró hondo. Durante meses, había tragado sus frustraciones, soportado indignidades y guardado silencio por miedo a perder su puesto. Ahora, sentada frente al hombre que tenía el poder de cambiar las cosas, comenzó a hablar. Y al hacerlo, el peso que había llevado sola durante tanto tiempo finalmente comenzó a aliviarse. Carson entró en la suite ejecutiva con la misma postura rígida que llevaba a todas partes, pero por primera vez en años había una sombra de inquietud en su paso.
Se ajustó la corbata 2 veces antes de que Sofía lo acompañara a la sala de conferencias. El director general se sentó a la cabecita de la mesa con una gruesa carpeta delante de él. Junto a ella estaba el expediente de Melissa, con una sola hoja de papel sujeta con un clip en la parte superior. Señor Carson, comenzó Harrington con voz tranquila pero firme. Por favor, tome asiento. Carson obedeció y se dejó caer en la silla frente a la mesa. Intentó mantener una expresión neutra, pero sus ojos se posaron rápidamente en la carpeta. He revisado su historial como directivo, dijo Harrington. Me gustaría que me explicara por qué tantos empleados han sido amonestados o despedidos por llegar unos minutos tarde. Carson se inclinó hacia adelante y entrelazó los dedos. Señor, la disciplina es la columna vertebral de cualquier operación. Si permitimos incluso una pequeña grieta, toda la estructura puede derrumbarse. Llegar tarde al turno es una falta de respeto hacia el equipo. Solo he actuado en el mejor interés de la empresa. Harrington lo estudió en silencio. La justificación estaba ensayada, era casi mecánica. Dime, Carson, dijo en voz baja, ¿crees que 5 minutos de retraso merecen destruir el sustento de alguien? Carson dudó. Si hacemos excepciones, las normas pierden su significado. Se crea un precedente. ¡Precedente!, repitió Harrington, endureciendo el tono. Abrió la carpeta y deslizó un documento por la mesa. Este es el expediente de Melissa Carter. Evaluaciones de fiabilidad constantes. Fuerte ética de trabajo. Solicitudes de adaptación del horario que fueron desestimadas sin consideración. Y, sin embargo, despedida por 5 minutos. Carson apretó la mandíbula. Ya se le había advertido. Advertida, la interrumpió Harrington con dureza, por tener dificultades para compaginar el trabajo con la crianza de un hijo. Un hijo al que mantiene ella sola. ¿A eso le llama usted fracaso? Yo lo llamo resiliencia. Carson se movió en su silla con la confianza tambaleante. Con todo respeto, señor, yo aplico la política. Si otros no pueden manejarlo, no es mi responsabilidad. Los ojos de Harrington se endurecieron. Ahí es donde te equivocas. El liderazgo no consiste en esconderse detrás de la política. Se trata de juzgar. Se trata de humanidad. Y lo que veo aquí no es liderazgo, es abuso de autoridad. La sala quedó en silencio. La bravuconería de Carson se desvaneció bajo el peso de las palabras del director general. Intentó recuperarse. Señor, si me he extralimitado, tal vez una amonestación por escrito. No habrá amonestación, dijo Harrington con frialdad. Habrá responsabilidad. Con efecto inmediato, queda relevado de su cargo. El rostro de Carson se quedó sin color. ¿Despedido? ¿Después de todos estos años? Sí, respondió Harrington. Despedido, por una conducta que socava nuestros valores, daña la moral y pone en peligro a esta empresa. No podemos permitir que el miedo sustituya al respeto. Sofía, que estaba de pie en silencio cerca de la puerta, se adelantó y le entregó a Carson un paquete con la notificación de despido. Le temblaban los dedos al cogerlo. Por una vez, el hombre que había hecho sentir impotentes a tantos se quedó sentado en silencio, despojado de la autoridad que había ejercido con tanta imprudencia. Puede recoger sus pertenencias personales bajo supervisión, dijo Harrington. Seguridad le acompañará a la salida. Carson abrió la boca como para protestar, pero no le salieron las palabras. Recogió los papeles, se puso rígido y se dirigió hacia la puerta. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior, un sonido hueco que anunciaba la caída. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la sala exhaló. Harrington volvió a mirar el expediente de Melissa y lo cerró con firmeza. Sofía, dijo, asegúrate de que se corra la voz, no sobre su despido, sino sobre el motivo. Que nuestra gente sepa que aquí la compasión no es una debilidad,
es la base. Sí, señor, respondió ella. Al otro lado del edificio, los susurros comenzaron a agitarse de nuevo, pero esta vez con una energía diferente. La noticia de que Carson había sido llamado arriba se extendió por los pasillos. Minutos más tarde, cuando los empleados lo vieron salir escoltado, su asombro silencioso se convirtió en algo más: alivio. Por primera vez en años, el miedo que se cernía sobre ellos comenzó a disiparse. Melissa aún no sabía qué había pasado, pero el hombre que la había humillado, el que la había hecho sentir prescindible, ya no estaba en el poder. La justicia había llegado rápida y silenciosamente, pero con una fuerza suficiente para sacudir a toda la empresa. Melissa volvió a atravesar las familiares puertas de cristal, pero esta vez el peso que llevaba sobre los hombros había desaparecido. En lugar de susurros y miradas de lástima, se encontró con sonrisas y una especie de celebración silenciosa. Ya se había corrido la voz. Carson se había ido. El hombre que gobernaba con miedo había sido escoltado fuera, y en su lugar se alzaba la promesa de algo nuevo. Apretó la mano de su hijo mientras caminaba hacia el vestíbulo. Los pequeños ojos de Ethan se abrieron de par en par al mirar a su alrededor. «Mamá, ¿aquí es donde trabajas?», susurró. «Sí, cariño», dijo ella en voz baja, agachándose para besarle la frente. «Aquí es donde trabaja mamá». Arriba, Harrington la recibió con la misma calidez que antes. Primero le dio la mano a Ethan, agachándose al nivel del niño, antes de guiarlos a ambos a la sala de conferencias. Sobre la mesa había un nuevo contrato, cuidadosamente preparado. «Melissa», comenzó Harrington, «nunca podremos deshacer lo que pasó, pero podemos empezar a arreglarlo. Vas a ser readmitida inmediatamente, con un ascenso a jefa de equipo. Tu horario será flexible, diseñado en función de tus responsabilidades como madre». Y hizo una pausa y esbozó una pequeña sonrisa. «Tu salario reflejará el valor que has aportado a esta empresa». Melissa se quedó sin aliento. Miró los papeles que tenía delante, abrumada. «No sé qué decir», susurró. «Di que sí», respondió Harrington con delicadeza, «porque personas como tú son la razón del éxito de esta empresa. No las normas, ni el miedo, las personas». Las lágrimas le nublaron la vista mientras asentía con la cabeza. Cogió el bolígrafo con manos temblorosas, mientras Ethan tiraba de su manga con sus pequeños dedos. «Esto significa que has recuperado tu trabajo, mami». Melissa sonrió entre lágrimas. «Sí, cariño, mamá ha recuperado su trabajo». Abajo, sus compañeros de trabajo se reunieron cuando ella regresó a la planta. Se levantaron de sus escritorios y aplaudieron suavemente al principio, luego más fuerte a medida que ella se acercaba. El espacio vacío que antes se sentía como una herida se llenó de nuevo, con esperanza, con justicia, con su presencia. Dejó la taza en el escritorio, la que tenía las letras descoloridas, y sintió como si recuperara una parte de su alma. Priya la miró desde el otro lado de la sala y le dedicó una pequeña sonrisa secreta. Melissa no conocía los detalles, no sabía quién había hablado, pero sintió el vínculo en esa mirada. Gratitud, tácita pero profundamente sentida. Más tarde, cuando el edificio se calmó, Harrington reunió al personal en el salón principal. Se paró frente a ellos, con voz firme y sincera. «Lo que pasó aquí no volverá a pasar. Nuestra fuerza no está en el castigo, sino en la compasión. A partir de hoy construiremos un lugar de trabajo donde la dignidad sea la regla, no la excepción». Los aplausos que siguieron no fueron solo de cortesía, sino sinceros. Por primera vez en años, los empleados sintieron que sus voces importaban. Melissa se fue a casa esa noche con Ethan saltando a su lado. Su pequeño apartamento todavía tenía facturas sin pagar en la encimera y aún resonaba el eco de su miedo, pero ahora también albergaba esperanza. Arropó a su hijo en la cama, le besó la frente y le susurró: «Todo va a ir bien». Mientras apagaba la luz,
Pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo en 5 minutos. Un turno extra la había llevado al borde de la desesperación, pero también había descubierto la verdad, derrocado a un tirano y abierto una puerta que no creía que existiera. Melissa ya no solo estaba sobreviviendo, estaba resurgiendo. Y con su resurgimiento, la propia empresa estaba aprendiendo lo que era el verdadero liderazgo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.